Pravishta Om Vishnu Pad Ashtutra Samad Bhakti Vedanta Silayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pad Ashtutra Samad Bhakti Vedanta Swami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnavis and presented all of my respectful. Primeramente ofrezco mis respetuosas y humildes reverencias a mi maestro espiritual, Nitya Lila Pravisha, a todas las santas de la misma forma, Nitya Lila Pravisha, a simultáneamente Nitya Lila Pravisha, a todas las santas Shishimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, de la misma forma, Srila Bhakti Vaibhav Swami Maharaj, Bhakti So today is very super excellent auspicious day. We are going to celebrate and to Ratha Yatra Maha Mahotsav. Lord Jagannath, he is going Kurukshetra to Vrindavan. This is the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Generally, Jagannath Ratha Yatra started from Jagannath Mandir to Gundicha temple, Nilachal to Gundicha temple. But Chaitanya Mahaprabhu, Sachinandan Gaurhari, and he completely absorbed in the mood of Srimati Radhika. Because Chaitanya Mahaprabhu, he did not see Jagannath. Chaitanya Mahaprabhu is thinking, Vigraha Negatami Sakshat Brajendra Nandan. That means you are not deity, you are the direct the son of Nanda Maharaj, Nandanandan Krishna. Or Srimad Chaitanya Mahaprabhu is thinking, I am Radha. So Srimati Radhika, she is saying to Krishna, Hey Krishna Govinda, please come in Vrindavan. And so Krishna now he is seated on the chariot and going to Kurukshetra to Vrindavan. On the way, Chaitanya Mahaprabhu and Srimati Radhika, she manifested her very nice, beautiful sentiments, bhav. And this is the actual the mood of all our Rasik, Gaudiya, Vaishnavas. Just we also sang this song and Jagannath Ashtakam. And this is very favorite song of Lord Jagannath and Lord Chaitanya Mahaprabhu. And Shankaracharya, Jayadev Goswami Pad, he composed this song in his unprecedented book, that is called Gita Govindam. And if anybody glorify to Srimati Radhika, Jagannath will be very pleased. Or if anybody glorified to Jagannath, then Srimati Radhika, she will be pleased. And very nice, beautiful pastimes in Jagannath Puri. When
Jayadev Goswami Pad, he manifested this book, Gita Govindam. Then all the Rasik Vaishnavas, every day, they are singing with very nice, beautiful tune. Y así cuando Jayadev Goswami compuso este Gita Govinda, todos los Rasika Vaishnavas lo cantaban muy hermosamente con una melodía. And if anybody sing this song, then Jagannath cannot stay in temple. He also chasing behind to him. Y entonces, de aquel que cantaría esta canción, Jagannath no se podría resistir y iría detrás de él. Once, one young girl, Una vez ocurrió que una joven mujer, and she was very virgin girl. era una niña virgen, She was singing this song, Jagannath, what is called, and Gita Govindam, and this Mangal Gitam, this song. entonces ella estaba cantando esta canción de Jayadev Goswami, el Mangala Gita. And then then that young girl, virgin girl, she was picking up some, what is called, eggplants. Y entonces ella, mientras cantaba esta canción, estaba recogiendo berenjenas. And in her garden, there are so many eggplants in there. Así de su jardín había muchas berenjenas. And some eggplants, there are many thorns are there. Y en algunas berenjenas hay algunas espinas. And so that virgin young girl, she was singing this song. Y entonces esa niña virgen cantaba esta canción. Radhe Krishna Govinda Gopal Nanda Dulal Jasoda Dulal Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Radhe Krishna Govinda Gopal Nanda Dulal Jasoda Dulal Jaya Jaya Deva Hare Sita Kamala Kucha Mandala Dhrita Kundala He Sita Kamala Kucha Mandala Dhrita Kundala He Kalita Lalita Vanamala Kalita Lalita Vanamala Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Srita Kamala Kucha Mandala Dhrita Kundala He Kalita Lalita Vanamala Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya. In the meantime, Lord Jagannath, Lord Jagannath Dev, he came out from the temple of Jagannath. Then Lord Jagannath, he was chasing behind that virgin young girl. Entonces, así al escuchar esto, el señor Jagannath salió del templo y fue detrás de esta joven niña virgen. Because this song is very, very favorite of Lord Jagannath. Porque esta canción es la más favorita del señor Jagannath. I already told, if anybody sing this song, Lord Jagannath cannot survive himself. Yes, ya les dije que aquel que canta esta canción, el señor Jagannath no se va a poder resistir. So Lord Jagannath chasing behind that virgin young girl. Y entonces así el señor Jagannath estaba yendo detrás de esta joven niña virgen. But that virgin young girl, she did not know. The behind Lord Jagannath is listening her very nice, sweet, beautiful song. Pero ella no se dio cuenta que el señor Jagannath ya estaba detrás de ella, escuchando lo que cantaba. And she completely absorbed in ecstatic mood Y ella estaba completamente absorta en este humor and singing this song, Jaya Jaya Deva Hare. y cantaba esta canción de Hare. And Lord Jagannath just is drinking the sweet nectar from her mouth. Y el señor Jagannath estaba bebiendo ese dulce néctar de su boca. In the meantime, in the temple of Lord Jagannath, Mientras tanto, en el templo del señor
Pujari have to do arati, Jagannath arati. Entonces el pujari tenía que hacer de arte, el pujari And hacía arte. for this regard, Pujari, he rang the bell. Ding, 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 ding. Y por eso comenzó a tocar la campana. Then Lord Jagannath, he ran away and very quickly entered in the temple and seated in his Singhasana. Y el señor Jagannath rápidamente corrió nuevamente al templo y se sentó en su singhasana. When Pujari opened the temple, Y cuando el pujari abrió el templo, then Lord Jagannath, all ornaments, turban, even his peacock, what is called, his pitambar, everything is what? Here and there. y vio el pujari que todos sus ornamentos, sus pitambas, sus vestimentas, todo está desordenado de aquí a allá. And some is also ornaments and skirt, what is called, on the ground. Y también vio así desordenado todas las, como las telas desordenadas. And then Pujari, when saw this Lord Jagannath's dress, then Pujari became very upset. Y cuando el pujari vio que todas sus vestimentas, el señor Jagannath estaba así desordenadas, se enfureció. Then Pujari afraid. Y entonces el pujari tenía, The Pujari thinking maybe one thief broke his lock and entered in the temple of Jagannath and stole Lord Jagannath ornaments. y temía que alguien, un ladrón, hubiese entrado y hubiera abierto la puerta del templo y hubiese robado sus ornamentos. Because Lord Jagannath ornaments is very expensive. I told Lord Jagannath, all ornaments is what? Very expensive. And Lord Jagannath, he always puts royal dress, Raj Vesh. Y entonces, como ya dije, los ornamentos del señor Jagannath son muy, muy costosos, son muy caros. Y además porque él viste tiene una vestimenta de la realeza. Then Pujari, he informed, gave message to king. Y el pujari así informó al rey. Then king came with his own associates. Y el rey llegó ahí con sus asociados. Then king he saw Lord Jagannath ornaments not on his body, and some also ornaments on the ground here and there. Y vio que el señor Jagannath no tenía algunos de sus ornamentos, y vio que también otros ornamentos o vestimentas estaban en el suelo, tiradas de aquí a allá. Then king suspect to Pujari. Y el rey sospechó del pujari. Oh, last night you broke the key, broke the lock, and you took Lord Jagannath's ornaments. Y el rey le dijo, tú fuiste quien anoche rompió ese candado y entraste y robaste los ornamentos del señor Jagannath. And now you are pretending someone broke the lock and took Lord Jagannath's ornaments. Y ahora pretendes que alguien más hizo eso y que alguien más robó esos ornamentos del señor Jagannath. And king told, you are great liar. Le dijo el rey, tú eres un gran mentiroso. Understand? Then king arrested Pujari Y entonces el rey arrestó and put him jail. y lo puso en prisión. Then Pujari is thinking, I am completely innocent. I did not commit any offense. Y el pujari está pensando, yo soy completamente inocente, no he cometido ninguna ofensa. Why they happened these things, I don't know. ¿Por qué han sucedido estas cosas? Yo no sé. What is my karma fall? Fruit of action, now I am in the jail. ¿Cuál es mi falta? ¿Cuál es mi karma? ¿Cuál es la reacción que me ha puesto ahora en prisión? Then Pujari, he was crying and crying. Y el pujari estaba llorando y llorando. And Pujari again and prayed to Lotus Feet of Lord Jagannath. Y el pujari comenzó a orar a los pies del otro señor Jagannath. Hey Lord Jagannath, I did not commit any offense. I did not steal anything, your ornaments. Le dijo a ella, Jagannath, yo no he cometido ninguna ofensa, yo no he robado ninguno de tus ornamentos. Just I opened your door, I saw all your ornaments on the floor here and there. For this regard, I gave a message to king. Yo solamente abrí el altar, abrí el templo y solo vi que estaba completamente desordenado tus ornamentos, tus vestimentas.
a completely innocent. Y formé al rey y pues soy completamente inocente. Hey Lord Jagannath, why did you put me in the jail? What is my fault? Señor Jagannath, ¿por qué me has puesto en prisión? ¿Cuál es mi falta? So in this way, the pujari again and again bow down his forehead and pray to Lord Jagannath. Y entonces así una y otra vez, postraba su cabeza a los pies del Señor Jagannath. Then Lord Jagannath had come in the dream of king. Y entonces luego sucedió que el Señor Jagannath vino en el sueño del And rey. Jagannath became very angry with king. Y el Señor Jagannath estaba muy enojado con el rey. Hey, stupid nonsense king! Y le dijo, estúpido rey, tonto. Why did you put the pujari in jail? ¿Por qué has puesto al pujari en prisión? He has no any fault. Él no tiene ninguna falta. Eh? You checked all my ornaments in there. Everything complete in there. Revisa que todos tus ornamentos están ahí. Eh? Without searching my ornaments, or you put the pujari in the jail. He is completely innocent. Tú has, sin buscar siquiera por mis ornamentos, tú has puesto a este pujari en prisión. Eres completamente inocente. Now, you also, just in this time, you also engaged pujari to serve to me. Y entonces ahora, en este preciso momento, ve y ocupa al pujari en mi servicio. Otherwise, I will destroy all your dynasty. De otra forma, si no lo haces, voy a destruir toda tu dinastía. When Lord Jagannath became very angry and spoke these words, then pujari and pujari, king became very afraid. Y entonces cuando el Señor Jagannath estaba así de enfurecido y le habló estas palabras al rey, el rey estaba muy temeroso. Then king told, "Oh my Lord Jagannath, so why all your ornaments and your clothes not proper way? Y entonces el rey le dijo, oh Señor Jagannath, pero ¿por qué tus ornamentos o tus vestimentas no estaban apropiadamente puestas? Then Lord Jagannath told, Y el Señor Jagannath respondió, O king, listen. escucha, One virgin young girl, una joven muchacha virgen, very early in the morning, muy temprano por la mañana, she was picked up some, what is it called, eggplants. ella estaba recogiendo berenjenas And she was singing my favorite song. y ella estaba cantando mi canción favorita. So for this regard, I cannot tolerate myself. I cannot stay in temple. Y por eso yo no me pude resistir y no pude permanecer en el templo. So for this regard, I was chasing behind her and listening this song. Y por ese motivo yo iba detrás de ella y escuchaba esa canción. But when Pujari rang the bell, Y cuando el pujari tocó la campana, then very quickly I came back from the eggplant garden. y entonces yo volví así rápidamente de ese jardín de berenjenas. But when I was running from the eggplant garden, Pero cuando estaba corriendo, saliendo de ese jardín de some berenjenas, thorns are there, hay algunas espinas and my pitambar also is in there. y mi pitamba se quedó atascada. And some my also ornaments here and there, but I very quickly seated on my throne, Singhasan. Y aunque dejé así algunos ornamentos, inmediatamente, rápidamente fui y me senté en mi sinjasana. Now that the yellow garment still in the garden of eggplants. Y ahora esa mi vestimenta amarilla aún permanece en ese jardín de berenjenas. So my pujari, he has no any faults. Entonces mi pujari no tiene ninguna falta. Then king bow down his forehead, lotus feet of Lord Jagannath, Y luego el rey se postró a los pies del Señor Jagannath and asked his forgiveness, Kshama Bhiksha. y le pidió su perdón. And then king again engaged the pujari to serve lotus feet of Lord Jagannath. Y así el rey nuevamente ocupó al pujari a servir al Señor Jagannath. So for this regard, Lord declared,
Entonces, por esta razón, el Señor And declara, oh, this Jayadev Goswami's Gita Govindam, Mangal Gitam, and every day will be sing in the temple of Jagannath. y es por eso entonces que el Señor declara, dice, esta canción de Jayadev Goswami, del Gita Govinda. del Gita Govinda, que es Mangala Gita, todos los días debe cantarse en el templo del Señor. And now this tradition is going on in temple of Lord Jagannath. Y hasta el día de hoy esa tradición sigue en el templo del Señor Jagannath. And especially when Lord Jagannath, he goes to take rest midnight. Especialmente cuando el Señor Jagannath va a descansar a la medianoche. You sleeping or not? And in the same way, Lord Jagannath, every day he goes to take rest, sleep on his bed. Ustedes duermen o no, de la misma forma el Señor Jagannath va todas las noches a descansar, a dormir en su cama. And that time some Devdasis, they are singing this song. Y en ese momento hay algunas devadasis que cantan esta canción. This tradition still is going on now. Esta tradición hasta el día de hoy Understand? continúa en pie. Devdasi means they are not married, they are completely virgin. Kumari. And Lord Jagannath, when he used to go take rest, that the virgin young girls, very nice melody, they are singing this song. Y entonces estas devadasis son unas jóvenes que no son casadas, que son vírgenes o kumaris. Y entonces ellas cantan esta canción al momento en que el Señor Jagannath va a dormir. Especially whole Gita Govindam, the Devdasis, they are singing. Especialmente todo el Gita Govinda, esas devadasis que le cantan al Señor. Without singing Gita Govindam, Lord Jagannath can't sleep. Si es que no cantan este Gita Govinda, el Señor Jagannath no puede dormir. And if you go to Jagannath temple, then you can see. And midnight, when Lord Jagannath, he goes to take rest, sleep. That time young girls, virgin young girls, very nice, beautiful tune. They are singing whole Gita Govindas. Y especialmente si ustedes van al templo del Señor Jagannath a medianoche, van a ver cómo ahí todas las jóvenes, mujeres, vírgenes, están cantándole todo este Gita Govinda al Señor Jagannath. And that time Lord Jagannath, he chewing the betel nut and pan. Y en ese momento también el Señor Jagannath está masticando esas hojas de betel que se llaman pan. And the Devdasi understand that young pesal, young virgin girls, they are singing this song, whole Gita Govinda. And Lord Jagannath chewing the betel nut and moving his body. Aha, nice. Y entonces así entienden, las devadasis son estas jóvenes niñas, vírgenes, que cantan este Gita Govinda, y mientras están cantando, el Señor Jagannath está masticando unas hojas de betel y mueve el cuerpo de un lado a otro y dice, qué lindo. And when whole Gita Govindam sang by them, then Lord Jagannath slowly taking rest and sleep. Entonces así, ellas están cantando todo el Gita Govinda completo y así poco a poco se va quedando dormido el Señor Jagannath. In the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu is non-different from also Jagannath. De la misma forma, el Señor Chaitanya no es diferente del Señor Jagannath. And when Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was staying in Jagannath Puri in Gambhira. Cuando el Señor Chaitanya Mahaprabhu se quedaba también en Jagannath Puri, en el Gambhira, So Chaitanya Mahaprabhu, every day, he used to go Tota Gopinath, where Gadadhar Pandit was living. el Señor Chaitanya Mahaprabhu solía ir todos los días a Tota Gopinath, donde Gadadhar Pandit solía vivir. One day, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was going to Tota Gopinath. Y un día ocurrió que el Señor Chaitanya estaba dirigiéndose a Tota Gopinath. Mahaprabhu, when he came very close to one temple, what is his name? That time, one young girl, she was singing this song. Y entonces, mientras él estaba cerca de un templo, Jameswar Tota.
And when Chaitanya Mahaprabhu came, and Jameshwar Tota, Entonces, cerca de ese templo en Rameshwar Tota, que estaba cerca de Chaitanya Mahaprabhu, y ahí había una joven mujer que estaba cantando esa misma canción. and that time one young girl, Y en ese momento, una joven, she was singing this song, ella estaba Mangal cantando Gitam. esa canción, el Mangala Gita. Radhe Krishna Govinda Gopalo Nanda Dulalo Jasoda Dulalo Jaya Jaya Deva Hare. Radhe Krishna Govinda Gopalo Nanda Dulalo Jasoda Dulalo Jaya Jaya Deva Hare. Srita Kamala Kucha Mandala Dhrita Kundala Hem Kalita Lalita Banamala Kalita Lalita Banamala Jaya Jaya Deva Hare Kalita Lalita Banamala Jaya Jaya Deva Hare. Radhe Krishna Govinda Gopala Nanda Dulala Jasoda Dulala Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jaya Deva When Lord Chaitanya Mahaprabhu heard this song, Cuando Chaitanya Mahaprabhu escuchó esa canción, Chaitanya Mahaprabhu cannot survive himself. y de la misma forma Chaitanya Mahaprabhu no pudo resistirse. Chaitanya Mahaprabhu thinks, I am Radha. Chaitanya Mahaprabhu está pensando, yo soy Radha, Now I am going to meet with my beloved Krishna. y ahora me voy a ir a encontrar ¿Eh? con mi amado Krishna. Well, I told before, Lord Chaitanya Mahaprabhu, most of the time, absorbed in the mood of Srimati Radhika. Como ya dije antes, la mayor parte del tiempo Chaitanya Mahaprabhu estaba absorto en el humor de ¿Eh? Radharani. আপনাকে রাধা ভাবে থাকে অনুক্ষণ. Lord Chaitanya always absorbed in the mood of Srimati Radhika and thinking, I am Radha. Y entonces así Chaitanya Mahaprabhu siempre estaba absorto en el humor de Radha, entonces por eso siempre pensaba, yo soy Radha. And now my beloved Krishna, he left me. Y ahora mi amado Krishna me ha abandonado. So where I will go and how will to meet with him? Y ahora dónde iré y cómo me encontraré con Eh? él. कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन? Where I will go? Where will get my beloved Krishna? ¿Dónde iré? ¿Dónde voy a encontrarme con mi amado Krishna? Eh? So Chaitanya Mahaprabhu absorbed himself, I am Radha. Y entonces así Chaitanya Mahaprabhu está completamente absorto pensando, yo soy Radha. Or that young lady, when she was singing this song, Git Govindam. Y entonces así, Yeah? What is song? Mangala Gitam. cuando esta joven mujer estaba cantando este Mangala Gita, Then Chaitanya Mahaprabhu is thinking, and Srimati Radhika is thinking, oh, she is my best girlfriend. y entonces así Chaitanya Mahaprabhu en ese humor de Srimati Radhika está pensando, oh, ella es mi mejor amiga. Who glorified to Krishna? ¿Quién glorifica a Krishna? I want to listen the glorification of Krishna from her. Quiero escuchar esta glorificación de Krishna, de ella. So Chaitanya Mahaprabhu, he was running, and very quickly he was running. Entonces así él comenzó a correr muy rápidamente. Understand? And try to embrace her. Y trataba así, corría rápido y trataba de abrazarle a esta joven mujer. And, you know, Chaitanya Mahaprabhu, very tallest person. Ustedes saben que Chaitanya Mahaprabhu, una persona muy alta, And his body is very beautiful and attractive. And because Chaitanya Mahaprabhu's bodily conception, that is called molten gold, tapta kanchana gaurang. porque su cuerpo era así, era alto, era un cuerpo muy atractivo, su complexión es así como la de oro fundido. Ajanu lambita bahu, kanakabadatu. Chaitanya Mahaprabhu's body is very nice, beautiful, molten gold. Y entonces así el cuerpo de Chaitanya Mahaprabhu es tan hermoso y luce en su complexión es And como la de oro. Mahaprabhu's body is very tallest. And his hands, legs is very long. Y entonces Chaitanya Mahaprabhu era una persona muy alta, sus brazos y sus piernas eran largos. And if your hands
very long. Same way your legs will be long or not. Huh? Entonces, si tus brazos son largos, también tus piernas son largas. So Chaitanya Mahaprabhu, he was running, very quick he was running. Eh? Why? Because Chaitanya Mahaprabhu think I am Radha, my girlfriend. He is singing and specially glorifies about to Krishna. Y entonces así Chaitanya Mahaprabhu estaba corriendo detrás de esta joven y muchacha porque ella estaba pensando, yo soy Radha y quiero abrazar a mi amiga que está glorificando al Señor Krishna. So Chaitanya Mahaprabhu is running very quick. He was running. Y así corría rápidamente. Then behind Lord Chaitanya Mahaprabhu's servant Govinda. Y detrás de él iba su sirviente Govinda. And Govinda thinking, oh, what to do now? How to stop the running of Lord Chaitanya Mahaprabhu? Y él pensaba, oye, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a parar a Chaitanya Mahaprabhu? And I told Lord Chaitanya Mahaprabhu, the tallest person, he was running very faster. Y entonces que Chaitanya Mahaprabhu era una persona muy alta y estaba corriendo rápidamente. If your 2 legs step, then Chaitanya Mahaprabhu, if your 4 steps of feet, then Chaitanya Mahaprabhu's 1 step is there. And higher than you also. Y entonces, si tú estás dando como 4 pasos, solo un paso ya tiene esta ventaja, este avance. You understand? Because Chaitanya Mahaprabhu is running, then he is going very fast. Here to here going very fast. Porque él está corriendo, está yendo muy rápido de un lugar a otro. So Govinda, this personal servant of Govinda, Mahaprabhu, Govinda, try to catch to Lord Chaitanya Mahaprabhu, stop to him. Entonces Govinda, su sirviente, iba detrás de él, trataba de capturarlo, de agarrarlo y de pararlo, frenarlo. But not possible. Pero no fue posible. Because Chaitanya Mahaprabhu is running very fast, and he is tallest man also. Porque Chaitanya Mahaprabhu estaba corriendo muy rápido y porque además era una persona grande, alta. Then Govinda think, what will do now? Y Govinda pensaba, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Then Govinda just uttered one word. Y entonces Govinda dijo una palabra. Prabhu, Stri, ladies. Y le dijo, Prabhu, And woman. es una mujer. When Mahaprabhu heard this word, lady, what? Then Chaitanya Mahaprabhu stopped. Cuando Chaitanya Mahaprabhu escuchó esta palabra que decía mujer, entonces él se frenó, paró. Then Chaitanya Mahaprabhu returned back Y Chaitanya Mahaprabhu retornó and told to Govinda, y le dijo a Govinda, today you also saved my life. por el día de hoy tú has salvado mi vida. I am sannyasi. Yo soy un sannyasi. I can't to embrace the young lady, virgin lady. Yo no puedo abrazar a esa joven Eh? virgen. If would I embrace the virgin lady who was singing Git Govindam, Mangal Gitam, then my life will completely be destroyed. Porque si yo hubiera abrazado a esta joven mujer virgen que cantaba este Mangala Gita, entonces mi vida hubiese estado completamente destruida. That means sannyasi should not embrace the lady. ¿Eso qué significa? Que el sannyasi no debe abrazar a ninguna mujer. What you will say to others? If sannyasi embracing, kissing the lady, that is called he must fall down. Stupid. ¿Por qué? Porque si un sannyasi está abrazando, besando Ah. a una mujer, él va a caer, él ya ha caído, está es estúpido. And sannyasi always keep distance from the ladies. Y también, This is called sannyas dharma, rules and regulation of sannyas. y también el sannyasi mantiene distancia de las mujeres. Estas son las reglas de la And relación del sannyasi. if sannyasi married, so what happened? Bhaktivinoda Thakur saying Jaiva Dharma is called Bantasi. Si el sannyasi va y se casa, Bhaktivinoda Thakur dice de Jaiva Dharma, él es un bantasi. Bantasi, understand? ¿Qué significa bantasi? What is the Bantasi? Vomiting, then again eating his own vomit. That is called Bantasi. ¿Qué significa bantasi? Aquel que vomita y vuelve a comer su propio ¿Eh? vómito.
Mahaprabhu in this way taught to all the sannyasis. For the Lord Chaitanya Mahaprabhu is Bhagavan. He is beyond of all rules and regulation. But he is doing this lila. Sannyasis should not embrace or marry with or associate with the ladies. Entonces así, aunque Chaitanya Mahaprabhu es propio Bhagavan, él estaba realizando ahora este pasatiempo del sannyasi y está enseñando de que el sannyasi no debe abrazar o besar a ninguna mujer. So now coming in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu told to Govinda, if would I embrace that the young lady, then I must die. Y entonces así, Chaitanya Mahaprabhu le está diciendo a Govinda, oh, si yo hubiera abrazado a esa mujer, entonces yo debería morir. But Govinda, today you also saved my life. Pero Govinda, tú el día de hoy has salvado mi vida. Understand? ¿Entiendes? So in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu taught all the renounced order person, and how always keep distance from the ladies. Y entonces así Chaitanya Mahaprabhu enseñó a todos los de la orden de la renuncia, a los sannyasis, de que un sannyasi debe mantener distancia de una mujer. And sannyasi should not embrace and kissing to the ladies. Impossible. It's not the rules. Entonces un sannyasi no puede abrazarse ni besarse con ninguna mujer. Esas no son las reglas. Sannyasi always give respect to ladies as like their mother or sister. Un sannyasi siempre va a dar respeto a las mujeres como si fuesen su madre o sus hermanas. Understand? ¿Entienden? Sannyasi should touch the lotus feet of mother. Entonces el sannyasi puede tocar los pies del loto de su madre. Chaitanya Mahaprabhu, when he met with his mother Sachi Devi in the house of Advaita Acharya, Cuando Chaitanya Mahaprabhu se encontró con su madre Sachimata en la casa de Advaita Acharya, then Chaitanya Mahaprabhu, that time he was sannyasi, again and again bow down his forehead, lotus feet of Mata Sachi Devi, and paid his obeisances. y entonces así, ya en ese tiempo Chaitanya Mahaprabhu era sannyasi, pero él se postró la cabeza en los pies del loto de su madre Sachi Devi una y otra vez. Otherwise, it will be what? Contaminated. Sahaja Sokhi Bheki will come. Si no, de otra forma vendrá Sahajiya Sakibeki. Or Gaur Nagarikata Bad will come. Gaur Nagarikata Bad will come. Y también vendrá ese Gaura Nagarikata. So in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu taught to us how to give respect all the ladies as like your mother or your sister. Entonces así Chaitanya Mahaprabhu ha dado la enseñanza de cómo tratar a las mujeres, ya sea como que las veas como tu madre o como tus hermanas. Even sadhaka rupena siddha rupena chatrahi. Even sadhak, or you follow all the rules and regulation of the scriptures. Incluso también el sadhaka, el practicante sigue las reglas y regulaciones de las escrituras. Even you are Uttam Bhagavat, you have to follow the rules and regulation of the society. Y también un Uttam Mahabhagavata debe respetar las reglas y regulaciones que tiene la sociedad. Or siddha rup in your constitutional form, then you can meditate and your Saddha Sarup and do bhajan and sadhan. Y también en tu Siddha Swarupa, en tu forma perfecta espiritual, puedes meditar y hacer también sadhana y bhajan. For this regard, Rupa Goswami Pad, he composed this verse. Por este motivo, la Rupa Goswami Pad ha compuesto este verso. Sadhaka rupena siddha rupena chatrahi. Sadhaka rup, according your sadhak form. Entonces, de acuerdo a tu forma de sadhaka, de practicar, You understand? Sadhak? According to sadhak form. Follow all the rules and regulations of the society. entonces, así como sadhaka rupa, la forma de sadhaka, de practicante sigue las reglas y regulaciones de la sociedad. Or siddha rupena, when you realize your transcendental constitution form siddha deha, Y cuando estés en Siddha Rupa, que quiere decir que hayas realizado
Prabhupada Tusidadeja, tu forma constitucional And trascendental. that time with your Shuddha Sarup, Gopi mood, Gopi Bhav, then you remember the Ashtakali Leelas of Krishna. Y entonces con esa tu forma de Hmm? Shuddha Siddha Rupa, en esa forma espiritual trascendental, puedes recordar el Asta Kaliya Lila de Radha Krishna. Lord Chaitanya Mahaprabhu told to Raghunath Das Goswami also this katha. Este mismo kata ¿Eh? le dijo Chaitanya Mahaprabhu a Raghunath Das Goswami. What is it? Mane mane siddha deha kariya bhavan ratri dine Radha Krishna karaha sevan. In your siddha sarup, day and night you absorb and remembering the past Ashtakali Lila of Radha Govinda. Entonces así en tu Siddha Sarup, en tu Siddha Deja, puedes recordar el Asta Kaliya de Radha Govinda. This is the person. Este es el proceso. So here this saying, Rag Bhakti means this way, Sadhaka Rupa or Siddha Rupa. Sadhaka Rupena, Siddha Rupena, Cha Atrahi. इसके बाद ब्रजलोक अनुसारत ब्रजलोक अनुसारत always you follow the footsteps of Brajvasis. Y entonces así, de esa forma, Srila Rupa Goswami dice, y que uno siempre tiene que seguir el camino de los Brajavasis. How to follow the footsteps of Brajvasis? ¿Cómo seguir los pasos de los Brajavasis? Anugattamai seva. And how Brajavasi they serve to Krishna, in the same way you serve to Krishna under guidance of Nityasiddha Brajavasi. Y entonces, cómo servir a Krishna es bajo el Anugatya Mai Seva, es decir, cómo los Brajavasis están sirviendo a Krishna. Entonces, realizar servicio a Krishna bajo la guía de los Nitya Brajavasis, de los Brajavasis eternos. Here Vishwanath Chakravarti Pad in this context very clearly explains. En este contexto, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explica muy claramente. One is called Anusaran, another is called Anukaran. Entonces, hay dos formas, Anusara y el otro es Anukara. Anusaran means follow their footsteps under guidance of Nityasiddha Brajavasi. Anusara significa seguir los pasos de los Nitya Brajavasis. Or Anukaran means acting the role, copy of them. Y Anukara significa que tú estás actuando en el rol de una copia. Sadhak should not practice the Anukaran. Sadhvidi Anusaran. Entonces uno de los sadhakas, los practicantes, no pueden hacer eso de Anukara, sino Anusara. Anukaran, understand? ¿Entienden qué es Anukara? As like a monkey. Como un mono. Está. Just give an example, they may understand. Voy a dar un ejemplo y así ustedes puedan entender. Once, hat seller, hat to be hat seller. Entonces, una vez había un Hat seller who is selling the hats. había un vendedor de cabezas, de sombreros. He has lot of hats and going to market to sell. Tenía muchos sombreros y fue al mercado a venderlos. And on the way, he became very tired. Y así en el camino se cansó. So, hat seller, and he was taking rest under the tree. Y este vendedor de sombreros tomó descanso debajo de un árbol. And then he left all his hats under the tree and taking rest. Entonces así puso todos sus sombreros debajo del árbol y comenzó a dormir. And after a few minutes, when he waked up, Y después de unos minutos, cuando se despertó, then he saw in his basket no hats. vio que en su canasta ya no estaba ningún sombrero. Only maybe one hat on his basket. All hats is not. Tal vez había uno, pero ¿dónde estaban todos los otros sombreros? Then he became very upset. Oh, where is my hat? Y entonces él se enfureció y dijo, ¿Eh? ¿dónde están mis sombreros? How will get money? ¿Cómo voy a conseguir dinero? Then he saw on the top of the branches of the trees, Y vio como en las ramas, en lo más alto de los árboles,
the monkeys, they took all the heads from his basket. Había sido que los monos habían tomado todos los sombreros de la ¿Eh? canasta del vendedor. And all the monkeys, they put the hat on their head. Y todos los monos habían puesto el sombrero en la cabeza. Then they go, oh my God, what will do now? Entonces este vendedor decía, oh Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? If I tell to the monkeys, hey monkeys, give my hat, they will not give, return back. Si voy a decirles yo a los monos, oh, ya, devuélvame el sombrero, ellos no lo van a devolver. Then hat seller, he's thinking, what will do now? How will return back my hats from the monkey? Y entonces así el vendedor está pensando, ¿cómo voy a recuperar estos sombreros de los monos? Then he put one hat on his head. Y él entonces agarró un sombrero y se puso él sobre su Then all the monkeys, they are looking to him. Y entonces todos los monos lo estaban viendo. Then after a couple of seconds, the hat seller, he put all his head and put, hey, this is not good. Y entonces el vendedor se sacó el sombrero y puso así a la canasta. Then monkeys, they are doing this thing. They all they have throw the hats. Y los monos hicieron lo mismo, empezaron a tirar todos los sombreros a la canasta. Then hat seller very quickly, he collect all the hats and put in his basket and ran away. Entonces así rápidamente recogió todos los sombreros que habían tirado los monos y llevó el canasta y se fue rápidamente. This is called his word, anukaran, A eso se le llama ankara, acting. actuar. So are saying this way, what Brajavasis are doing? You should not acting the role of Brajavasis. Y entonces así, no es que uno puede actuar el rol de los Brajavasis. So here saying in this way, Rupa Goswami Pad explain what to do. Braja loko anusarata. How Brajavasis, they serve to Krishna. You follow the footsteps of Brajavasis. Y entonces así como dice en este verso Srila Rupa Goswami, uno debe seguir los pasos como están realizando el servicio a Krishna los Brajavasis. That means you serve to Krishna under guidance of Brajavasis, Brajgopis. Eso significa servir a Krishna bajo la guía de los Brajavasis. Understand? ¿Entienden? So for this regard, Srila Rupa Goswami Pad wrote this verse. Braja loko anusarata. Anusaran. Anusaran means follow the footsteps of Brajavasis. Not anukaran. Not imitate. Entonces Srila Rupa Goswami escribe aquí este verso y dice que uno debe seguir los pasos de los Brajagopis y no hacer anukaram, que es la imitación. Why I'm saying Lord Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, Bhagavan. Entonces el Señor Chaitanya es Krishna, es Bhagavan. If Chaitanya Mahaprabhu embraced the girl, what happened? Nothing, because he is Bhagavan. He is beyond of rules and regulations. ¿Y qué hubiera pasado si Chaitanya Mahaprabhu hubiese abrazado a esa joven mujer y no hubiera seguido las reglas y regulaciones? Nada, porque él es Bhagavan. Krishna, he embraced and kissing to the gopis or not? Krishna abraza In Ras dance? a los gopis o no? Because Bhagavan, Él es Bhagavan. he is beyond of rules and regulations. Él está más allá de las reglas y regulaciones. In the same way, if Lord Chaitanya Mahaprabhu would embrace and kissing that the God, so what happened? No any fault. Y si Chaitanya Mahaprabhu hubiese abrazado a esa joven mujer, no hubiera habido ninguna falta, porque él es Bhagavan y está más allá de las reglas y regulaciones. But Lord Chaitanya Mahaprabhu teaching to us Manav Lila, Y entonces, Sadhak Lila. pero Chaitanya Mahaprabhu nos está enseñando a nosotros las reglas y regulaciones, cómo hacer Sadhaka Lila. So Chaitanya Mahaprabhu teaching. Chaitanya Mahaprabhu told, hey Govinda, if you die, embrace the girl, young girl, then I lose my sannyas activities, sannyas dharma, and I have to die. Y entonces así nos está enseñando Chaitanya Mahaprabhu y por eso le dice a Govinda, oh Govinda, si yo hubiese abrazado a esa mujer, hubiese perdido mi sannyas dharma y hubiese tenido que morir. Understand? ¿Entienden? Gaur Premanandi Bolo Govinda Bala Hari Gopala Bolo Govinda
बोलो गोविंद बल हरि गोपाल बोलो गोविंद बल हरि गोपाल बोलो मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनो आरी मेरो राधा गोविंद बल हरि गोपाल बोलो गोविंद बल हरि ओ गोविंद बल हरि गोपाल बोलो गोविंद बल मेरो राधा रमन गिरिधारी मेरो राधा रमन गिरिधारी मेरो अरे गिरिधारी श्याम बनो आरी गिरिधारी श्याम बनो बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे राधे बोलो राधे 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 अरे राधे 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 जय 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 श्री राधे मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनो आरी मेरो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय बोलो निताई 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 रक्ष माम हर निताई 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 पाहि माम हर भज गौरंग जप गौरंग ओ लह गौरांगेर नाम रे लह ए भज गौरांग जप गौरांग हर लह गौरांगेर नाम रे लह আমার নিতাই নেচে যায় গৌর নেচে যায় আমার আরে রাঙা পায়ের সোনার নুপুর কতই শোভা পায় রাঙা পায়ের সোনার নুপুর কতই শোভা পায় ও গৌর নেচে যায় রে আমার নিতাই নেচে যায় গৌর নেচে আরে নিতাই নেচে যায় রে আমার গৌর নেচে যায় নিতাই নেচে যায় রে আমার গৌর নেচে যায় अरे रंगा पायर सोनार नुपुर कतई शोभा पाय रंगा पायर सोनार नुपुर कतई शोभा पाय अरे गौर नेचे जाय रे आमार निताई नेचे जाय गौर नेचे अरे रंगा पायर सोनार नुपुर कतई शोभा पाय रंगा पायर सोनार नुपुर ओ देखबी जदि आय रे तोरा छुटे छुटे आय देखबी जदि आय रे तोरा छुटे छुटे जाय गौर नेचे जाय रे आमार निताई नेचे जाय गौर नेचे ओ गौर नेचे जाय रे आमार निताई नेचे जाय हरि बोल नदियापति अरे गौर नेचे जाय रे आमार निताई नेचे जाय गौर नेचे जाय रे आमार निताई नेचे जाय अरे रांगा पायर सोनार नुपुर कतई शोभा पाय रांगा पायर सोनार नुपुर अरे गौर नेचे जाय रे आमार निताई नेचे जाय गौर नेचे जाय रे आमार
আরে রাঙা পায়ের সোনার নুপুর কতই সব পায়, রাঙা পায়ের সোনার নুপুর। বলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে হরে রাম 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 হরে হরে। বলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে হরে রাম 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 হরে হরে। নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হ্যালো সজ্জনন্দন গৌর হরি কি জয়, জয় পতিত পাवन नित्यानंद प्रभु की जय, जय प्रेम पुरुषोत्तम अवतार सच्चिदानंद गौर हरि की जय, जय श्री राधे। गुड प्रेमान। Okay, thanks. Actually today Paran 18 past 10. Actually, I forgot there is a summertime, so it's 18 past 11 actually. 18 past 11? Yeah, because there is summertime here. I forgot because it's so cold. You forgot, ask to the I talked with the Oh. Uda Prabhu. He told there is Hari Uddha Prabhu. Uda. Fala. Explica, Prabhu, ¿qué Horario. horario es el de romper ayuno? 11:18. A las 11:18. 11:18. 11th, 18. Heavy punishment today. Paran little bit late. No problem. What is it? Saying that I can give a prashada, ekada, fruits. You can give, yeah, you can give fruit, you can give, but not any kinds of grains. You can give the grains, rice or other things, you can give after 11, 18th. Entonces sí podemos tomar frutas, no granos, y después de romper el ayuno podemos el arroz, todos los tipos de granos. This is very important. You have to break the Ekadasi on time. Entonces tenemos que romper el ekadasi en el tiempo apropiado. This is important. Esto es muy importante. Otherwise you will not get fruits. De otra forma no vas a obtener los frutos del ekadasi. Jai Jai Sri Radhe. Jai Jai. So today is cloudy, no? Rain will come or not? What is the broadcast? Hoy día Yeah. está nublado, va a llover. ¿Qué dice? Rain will come? El tiempo. Pronóstico del tiempo. Parece que no va a llover. El pronóstico del tiempo dice que no. You can check your mobile.